Cuando son las 11 de la noche menos 20 minutos, vamos a hacer un viaje al año 2001, un año en el que no pasó nada, ¿no? Un año muy tranqui en términos tanto nacionales como internacionales, históricos. El año de la caída de las Torres Gemelas, que recién citábamos en relación a Gran Hermano. El año de la explosión de la crisis en la Argentina y en el contexto que estamos comentando, una internet joven, incipiente. Acá nos gusta mucho hablar de cómo era la vida antes de internet, como la conocemos hoy, que nos atraviesan absolutamente todo. Yo creo que en esa época todavía iba a cibers y pagaba carísimo la hora por meterme en foros, en páginas de anime y demás perversiones. Y era también una sociedad que todavía no estaba, digamos, consciente de los riesgos de seguridad, ¿no? Imagínate que si hoy todavía tenemos contraseñas horribles que nos hacen vulnerables y todavía no aprendimos a no tocar cualquier link que nos mandan o abrir cualquier adjunto, hace exactamente 20 años era todavía peor, con lo cual la expansión de todo tipo de virus era absolutamente corriente. Hoy vamos a hablar de uno muy famoso, seguramente lo escucharon nombrar, se llama el virus Kurnikova. Kurnikova, llamado así en honor a la tenista, ¿no? Porque te venía un adjunto en un mail de Ana Kurnikova, y es un virus que tiene entrada en Wikipedia. Voy a repasar brevemente un poco de la historia. Habla de su creación por un estudiante holandés de 20 años, llamado Jan de Witt. Fue el 11 de febrero de 2001, hace exactamente una semana se cumplieron 20 años, diseñado para engañar a los usuarios de correo electrónico. El truco era que los usuarios hicieran clic para abrir un archivo adjunto de correo electrónico que parecía ser una imagen de la tenista Ana Kurnikova, pero que en verdad era un programa malicioso. Si vos estás escuchando esto y te llegó este mail, quiero que nos mandes ya mismo un mensaje en @sensacionalex. Al final de la entrada, en castellano, dice: el autor del constructor de BBS Worms Creator, con el cual fue creado el virus Ana Kurnikova, resultó ser un hacker argentino con alias de red Calamars, que en aquel momento vivía en un suburbio de Buenos Aires. Para crear Ana Kurnikova en el editor de Calamar, primero se establece el nombre del virus, luego la entrada de Wikipedia. 20 años después, sensacional éxito, habla con ese joven. Está con nosotros el señor Javier Derderian. Javi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, realmente estoy re contento de estar hablando acá. Me encanta esta oportunidad de hablar. Durante muchos años no hablé del tema y creo que, empezó a insistir desde el año pasado y realmente está muy lindo hablarlo, y que creo que hay mucha gente que me conoce que no sabe esto todavía y se están enterando hoy de varias cuestiones. A Javi, disclaimer, con Javi nos conocemos hace tiempo y solo recientemente me enteré de esta historia, en una historia que podríamos estar todo el programa contando historias, pero hoy nos vamos a detener en esta porque además es una hermosa efeméride. Vos sabés, Javi, que acá somos muy, no sé si nostálgicos en realidad, pero sí muy de parar y pensar cómo fueron cambiando las cosas en un tiempo muy, muy corto, en esta aceleración. Contame, ¿qué te acordás antes de hablar de esto puntualmente, qué te acordás de 2001, de cómo era Internet en ese momento? Vos tenés 18 años. Claro. Y qué tipo de usuario de Internet sos, y contanos un poco del panorama de Internet en esa época, sobre todo para la audiencia más joven. Claro, hay varios detalles, por ejemplo, que, para la internet para muchos en esos tiempos era la noche. No existía esto del internet todo el día. Era la noche cuando nos permitía, creo que era Telecom y Telefónica daban una línea especial para de 12 de la noche a 6 de la mañana tenías internet libre. Así que la noche era donde pululábamos la gente de internet de esa época, que no éramos tantos como ahora, pero era algo muy de noche. Digamos, en el 2001... me acuerdo de estar en febrero cuando explotó toda la noticia, estar preparando las materias de la secundaria porque rendía, porque me pasaba todas las noches con internet hasta tarde, investigando, programando, haciendo esos juegos así, y digamos, era un internet muy, era mucho más anárquica.
la internet que conocemos hoy, donde, bueno, hoy estaba en el Senado uno de los muchachos de lo de Reddit, seguramente habrán visto algo que con lo de la bolsa, esas cosas no pasaban todavía, Claro. no éramos tan famosos los de internet, pero era mucho más de nicho y, digamos, mucho más anárquica. Lo que pasaba ahí, los anónimos eran realmente anónimos y era algo que pasaba, digamos, muy, muy cercano. Yo me acuerdo, todavía tengo amigos de esa época de los chats de IRC, donde nos encontrábamos a hablar a la noche hasta tarde, que digamos era un Slack antiguo o eran los programas de chat que teníamos, que me los he encontrado 20 años después, ahora están trabajando con criptomonedas, con cosas así, y chateábamos en esa época, gente que estaba en Bélgica, en Estados Unidos, y nos seguimos encontrando 20 años después. Pero era una internet mucho más anárquica, donde parecía que no había consecuencias de lo que hiciéramos. Esa era la sensación en el momento. Claro. ¿Cómo era? ¿Te acordás? Me hablás de... es increíble cómo nuestras experiencias son distintas. Para mí internet era ir un ratito a la tarde, tal vez fin de semana. Pues yo tenía compu en mi casa, pero era una compu boba. No tenía conexión a internet en ese momento, tuve bastante tarde. Y para vos era algo nocturno en lo que eras muy, muy, muy activo. ¿Cómo era, digamos, tu setup? ¿Tenías tu computadora y qué más? ¿Te sentabas? ¿Y cómo era lo que tenías enfrente tuyo? Creo que teníamos las 486 o las Pentium, que se le llamaba, las primeras Pentium. Muy tranqui, monitor. Y como nunca podía comprarme la compu digamos, con la que se podía jugar los jueguitos, entonces me puse a aprender a programar. Ese fue, digamos, el chiste. Porque para jugar lo que era el FIFA 98, me acuerdo, el otro día hablaba con un sobrino que está jugando al FIFA 2021 y yo le conté, yo jugaba al FIFA 98 y no lo podía creer. ¿Cómo que había FIFA 98? Que jugábamos a la Copa Mundial. Era el único que me andaba en el 2001, así que tenía 3 años de retraso. Y lo que podíamos llegar a hacer era, bueno, nos poníamos mucho más a programar y a tratar de ver qué se podía hacer con la computadora, ya que los jueguitos no andaban. Era muy, muy rudimentario, pero ya desde el 98, 99 yo tenía internet en mi casa. Y hacíamos eso, era hasta tarde, noche, con lo que se podía y con el dial-up, la famosa cancioncita que a veces se pone en algunos lados, el ruidito que hacía el módem, que era el que nos daba la señal de la felicidad. Ahora sabemos que funciona internet. Pero era muy rudimentario y hacíamos lo que podíamos, digamos. Vos sabés que me haces acordar, yo tenía no lo jugaba en la compu, pero sí tenía un Sega en el que jugaba al FIFA de ese momento, que era el primero que jugué fue del 94, que se llamaba FIFA International Soccer. Me acabo de acordar, así como en un flashback que me trajiste vos. Entonces empezás a programar. ¿Cómo te encontraste? ¿Qué fue lo primero que te encontraste del mundo hacker, de la cultura hacker? Y yo me puse a programar. Se puede contar. Sí, estoy pensando qué parte se puede decir. Todavía no pasaron los años. Ya de esto ya pasaron 20 años. Yo soy totalmente inocente al respecto, pero como decís, fue un chico de Holanda el que hizo el virus. Yo simplemente creé herramientas educativas. Ya en ese momento me asesoraba y era la vía con la cual publicarlo sin problemas, como ahora están los términos y condiciones. Claro. Yo quería aprender a programar. Y me había dado cuenta que, digamos, como hoy en día, si querés aprender mucho de biología, tal vez ir a aprender sobre cómo funcionan los virus te enseña mucho. Yo me había dado cuenta que los virus de computadora, para aprender a hacerlos, tenías que aprender muchas cosas de programación. Y así me había hecho algunas páginas de los Simpsons, cosas, o sea, digamos, lo que me gustaba en ese momento, y fotos de los Simpsons, imágenes, videitos, sonidos, iconos para el Windows 95, más o menos teníamos en esa época, y me puse a aprender a programar virus. Me pareció muy divertido. Había pasado en esa época un virus que se llamaba el Bubble Boy, que había hecho un muchacho que yo me enteré que era argentino y que era todo con referencias de Seinfeld. Todo eran chistes de Seinfeld. Y me había enganchado mucho y de ahí lo conocí en los chats, me puse a hablar, me ayudó bastante a aprender algunas cosas. Y digamos como que era toda la idea de, bueno, mis primeros virus eran también, el primero se llamaba El Che Vive. O sea, tenía una visión política muy fuerte a los 18. Era el 2001, la Argentina estaba en ebullición, digámoslo. Sí. Y era toda una idea de cierta revolución externa que podía llegar a ayudar a través de los virus. No sé muy bien qué pensaba, pero obviamente se me fue un poquito de las manos. Pero mi intención era aprender a programar, me gustaba mucho lo que era la vía política, también empezaba a conocer algunas cosas de caminos espirituales, pero en ese momento tenía una intención de, bueno, estaba la película Hackers, no había pasado mucho, el hack the world, hackear al mundo.
era, digamos, bueno, hackeando vamos a cambiar el mundo. No funcionó tanto, pero por lo menos lo tratamos por esos tiempos. Y era un poco la idea de cierta revolución, cierta anarquía y a ver qué se podía hacer de combate contra los famosos poderes centrales. Bill Gates seguía siendo el enemigo de turno. Ya era enemigo en esa época, ahora todavía se lo toma un poco de enemigo, pero digamos, Bill Gates tiene siempre todas las fichas para que lo acusen de algo. Siempre se trataba de algún tipo de revolución político, social, estaba el cyberpunk, era mucha de esa vía y tratábamos de hackear el mundo, digamos. Esa era la intención en el momento. Que es espectacular, me encanta. Quiero preguntarte, recién hice trampa, leí la entrada de Wikipedia. La historia del virus Kornikova tiene este protagonista holandés y a vos como protagonista argentino. ¿Cómo comienza esa historia? Claro, yo tenía una página, con mi hermano hacíamos una página, que estoy prendiendo fuego gente de a poco, voy metiendo gente. Digamos, teníamos una página donde subíamos virus y hacíamos virus. Sí. No los hacíamos, los subíamos a internet, pues nos parecía divertido. No había tanto antivirus en el mundo y era era como si estábamos coleccionando virus de internet. Y yo ahí empecé a programar lo que se llamaba, era un toolkit, unas cuantas herramientas para crear virus. Simples, con unos cuantos clics podías crear tu virus. Me había parecido muy divertido hacerlo para aprender a programar también. O sea, era toda una vía de, bueno, y capaz que alguien más con esto aprende. Yo había aprendido de un toolkit que había hecho otro muchacho de Alemania, me acuerdo, y creé esa herramienta. Yo la creé pensando, ok, alguno la usará, aprenderá algo, y empezó a ser divertido el hecho de que los antivirus empezaban a detectar los virus, como que entonces el juego era, hay que cambiarlo lo suficiente para que no lo detecten más, y era un ida y vuelta muy interesante, y de pronto pasó Ana Kournikova, que, digamos, el virus en sí no tenía mucha gracia, eran muy simples y los creabas con 4 clics. Lo que realmente hizo que explote fue eso que, digamos, pasó un siglo y pico y la gente sigue discutiendo a Freud, pero al querido Sigmund Freud, pero al fin y al cabo fue la idea de que había una foto de Ana Kournikova. Fue algo un poquito sexual lo que terminó haciendo que la gente abra el link. Porque virus hubo un montón, pero eso lo que hizo que la gente quiera ver que había fue Ana Kournikova. Eso no fue mérito mío, fue mérito de ella. Y el tema de la gente con, bueno, me llegó una foto de Ana Kournikova, la tengo que abrir. Eso fue lo que realmente hizo que explote. Y a mí eso también me empezó a abrir muchas puertas. Digamos, cuando digo de psicoanálisis, de eso me metí en esos años a investigar, a averiguar mucho, porque, a ver, yo lo digo así muchas veces, me explotó en la cara un problema que no tenía idea que iba a pasar. De pronto algo que hice llegó a todo el mundo. Yo en esa época corté toda comunicación con internet. Ahora me agarran justo en Argentina, pero vengo de viajar y estoy en zona de campo, me di cuenta que estaba repitiendo la misma escena de aquel tiempo. Estoy yendo a un campo, viniendo estos días, estuve en Barcelona hasta hace poco y, digamos, como que en esa época cuando pasó todo, yo me desconecté de internet. Tuve 3 días sin internet, o casi una semana, y no fue tanto drama como ahora. Hoy en día dejar un rato sin internet parece que es el fin del mundo. Pero me acuerdo que me corté toda relación con internet, mi hermano me traía las noticias impresas, Santo Biasati hablaba en la televisión, decían el hacker argentino Calamar. Imaginás que a los 18 años me agarró un poquito de miedo. Y de ahí dije, bueno, tal vez no es la vía más productiva de mi vida dedicarme a hacer virus. En esa época todavía hacíamos virus por gusto, digamos, pero me llevó a también ir pensando, investigando qué me había pasado, interrogar un poco la idea de esa revolución del cyberpunk que iba haciéndose, de pasar de hackear el mundo. Traté de averiguar cosas como hackear tu realidad, algo más personal, pero bueno, todo un viaje que eso me fue aportando y que, digamos, en ese momento me asusté mucho. De pronto, no mi nombre y apellido, porque eso recién el año pasado en una entrevista, en una revista, digamos, di la cara, después de 20 años, pero sí que decían el hacker argentino Calamar por todos lados, y obviamente yo tenía 18 años, estaba preparando las materias de la secundaria. Me agarró terrible, o sea, tenía mucho miedo, era eso, la idea era en cualquier momento toca el timbre del FBI, era esa, tocaba el timbre del FBI, era esa la sensación. Pero bueno, afortunadamente no pasó eso y me ayudó a, digamos, replantearme varias cuestiones, como esa idea de que, bueno, como ahora Anonymous, que con la cuestión de internet vamos a cambiar el mundo, o que se trata de pelearse con los Bill Gates, un poco de eso traté de ir aprendiendo de que por esa vía no es, digamos, no es peleándose con los demás.
de todo esto que me decís, me surgen mil preguntas, pero antes de eso, un pequeño paréntesis también como para ilustrar el impacto mundial, cultural también que tuvo el virus. Vos hace poco te enteraste, creo que al mismo tiempo que yo, porque cuando lo compartiste, cuando lo viste, y yo vi cuando lo compartiste, hay un capítulo de Friends en el que hacen referencia al virus. Sí, lo dijeron porque hace poco Fabio, un chico de internet, así también publicó, como que hizo una reseña, se cumplen 20 años. Yo ni me había dado cuenta que pasaron 20 años. Ahí dije, ¿pasaron 20 años? ¿Qué pasó en el medio? De golpe te llaman para hacer notas, ¿viste? ¿Cómo claro, pasaron 20 años. Claro. O sea, bueno, listo, lo hablamos, pero me sorprendió que 20 años. Claro, tengo 38, tenía 18, ok, pasaron varias cosas en el medio. Y alguien comentó, me lo acuerdo por el capítulo de Friends. Y dije, ¿cómo? Si yo Friends me lo vi de punta a punta 20 veces también, como buen millennial, me lo vi todas las veces posible. Y no me lo acordaba, pero sí, hicieron un chiste también, que arroz lo infectaba, o sea, llegó mucho más de lo que yo me imaginé que podía llegar a pasar. De pronto era un objeto de la cultura pop, el virus en sí. Totalmente, pasó a la historia. Y recién mencionabas cómo fue cambiando, digamos, la imagen que tenemos de los hackers en el imaginario, ¿no? Que me imagino que para el momento en el que vos programabas Virus, es más o menos la época en la que Carlín Calvo había hecho esa serie en Telefe, que me parece que no era muy representativa. ¿Cómo te parece que se transformó en estas 2 décadas que pasaron desde esto que nos estás contando, la imagen de hacker? ¿Es como un héroe, como decís vos? ¿Se lo sigue pensando como villano? ¿Es más parecido a un antihéroe? ¿Cómo te parece que está conceptualizado? ¿Cuál es la imagen que tenés vos de los hackers hoy? Yo conozco todavía la escena, digamos, como se llama la escena hacker, la conozco no tanto como hace unos años, y cambió mucho, digamos, al popularizarse tanto, se sabe también que entró mucho dinero. Empezó a pasar eso, lo que al principio éramos algunos adolescentes, posadolescentes, aprendiendo a programar o haciendo virus, hoy en día se focalizó mucho, bueno, las elecciones del 2016 de Estados Unidos estuvieron muy interrogadas al respecto por los hackers rusos, de pronto se unió mucho a los poderes estatales. Los gobiernos se dieron cuenta de que podían aprovechar todo ese saber de los hackers y empezaron a crear casi grupos de tareas de hackers. La CIA tiene lo suyo, la NSA, cada gobierno tiene su propio grupo de hackers, y ahí mismo en el medio apareció Anonymous, todos los temas de Snowden, muchas cosas que empezaron a Snowden develando los secretos del espionaje estadounidense. Anonymous, como un aparente, digo aparente porque digamos siempre es medio raro lo que hace Anonymous, pero un aparente héroe antigobierno o antipoder, pero siempre vieron que Anonymous aparece cuando hay alguna noticia rara y Anonymous distrae un poquitito. Es uno de los trucos que tiene Anonymous. Siempre termina siendo un poco sospechoso. Yo no quiero pelearme con Anonymous, ya puse doble factor de autentificación en todas mis cuentas por las dudas. Como debería ser todo el mundo, acá somos muy abogados. Todo el mundo, tranquilamente. Sí. Porque uno nunca sabe, siempre. Ese es el tema de Anonymous. Cuando Anonymous publica algo, digamos que hoy en día el estereotipo de hacker que todos conocemos es Anonymous. Aparece. ¿Y quién es? ¿Cómo sabemos que esa publicación no la hizo el príncipe de Arabia o Putin con su grupo tratando de desviar de algún lado? Esa es la duda que pasa con Anonymous. Hace unos años, siempre todo lo que es el mundo de hacker fue medio anónimo, pero por lo menos había algún nombrecito. Yo me llamaba Calamar porque fui hincha de Platense muchos años. Soy hincha de Platense, no soy muy futbolero, pero bueno, ahora Platense volvió a primera, así que por eso resurge todo también. Vuelve a Soy la segunda persona de Platense que conozco después de mi madre. Mira. Sí, desde que conozco en la vida real, digamos. Claro, somos, por eso. Y somos muchos, sí. El otro día en Vicente López había mucho festejo, digamos, pero teníamos un nombre, un alias, y podía llegar a identificar alguno. Hoy en día la idea de Anonymous empieza a generar, a mí al menos me genera la sospecha, y empieza a circular la idea de que tal vez no son tan amigos del pueblo, tal vez no son tan amigos de lo que uno supone, y terminan, bueno, yo pienso una metáfora así. Imagínate si todos de la cuadra nos ponemos de acuerdo en que vamos a decir que el de la esquina es malo, es ladrón, sí, o es poderoso. De pronto, el de la esquina no tenía nada que ver, o sí, pero al todos estar diciendo el de la esquina es el poderoso, eso le empieza a dar cierto poder.
Y es uno de los problemas de Anonymous. Empieza a decir, Bill Gates es el que creó, digamos, no dicen lo de Bill Gates, pero se empieza a decir que Bill Gates creó el coronavirus o la vacuna con el chip, el 5G y todo eso. Sí. Empiezan a acusar a tal o cual y le empiezan a dar más poder del que supuestamente tiene. Y eso es un problema grave. Que en nombre de pelearle el poder a los supuestos poderosos, a los poderes centrales, a los políticos, claro, si se la pasan diciendo, fíjate que te espían, cuidado que saben todo de vos, cuidado que esto, cuidado que lo otro, la gente le empieza a tener miedo a unos poderes que hay que ver cuánto de eso tienen o no. ¿Me explico? A ver, la idea de que Anonymous le pelea a los poderosos, yo la interrogo bastante porque para mí terminan dándole más poder del que supuestamente tienen. Al ponerlos estar en el centro de que los culpables de todo son aquellos. No digo que no tengan culpa, pero lo que decía de hackear tu realidad, yo lo intento llevar. Bueno, he trabajado mucho en conceptos cibernética, que digamos hace de puente con algunas cosas que terminan en la base, cibernética como un concepto tecnológico, pero en la base, estudiando y con los años he traído mucho de Freud, Lacan, José Luis París, que es un psicoanalista argentino. Llegué a develar mucho del secreto de las palabras, como decía Ana Kurnikova, que fue lo que abrió. El nombre Ana Kurnikova hizo que explote todo. Y cibernética, en el origen, es el arte de conducirse, no es ir a cambiar la computadora, arreglarla, mejorar internet. Es un viaje interior y es lo que fui aprendiendo con los años, que es mucho más divertido que pretender que el mundo va a mejorar si Bill Gates deja de hacer vacunas con microchip, digamos. Pero me preguntabas de los hackers, a mí me da la sensación de que hace años que se han vendido al otro bando, por decirlo de alguna forma, o son por lo menos cómplices de los poderes que se supone que tratan de pelearles. Es interesantísima la mirada. Hoy, Javier, bueno, nos contabas recién cómo te cambió la vida ese acontecimiento hace 20 años. Bueno, y cómo eso está alineado con esta visión que tenés hoy del mundo hacker. Me interesa mucho cómo el laburo que estás haciendo en la actualidad, que no tiene tanto que ver con esto, sino que va más por el lado del emprendimiento. Además sos psicólogo y hay una palabra que es magia ahí metida también, que me gustaría... ¿En qué andas en este momento? ¿Cuáles son tus aventuras en la actualidad, ya lejos de esa historia del calamar? Mira, me nombras magia y me enciendo más todavía. Es una de esas palabras que son milenios. No me esperaba que venga por ahí. Estaba más preparado para mantenerme dentro del movimiento social hacker, pero digamos... es que todo esto tiene mucho de magia. Todo esto, digo, lo que pasó en ese momento, lo que me llevó a conectar, porque de todo ese viaje, esa bomba que explotó, yo decía, empecé todo un viaje interior que me llevó a encontrarme con libros, recién nombraba a José Luis París, el libro Viaje Iniciático, lo conocí a los 18 años. Un libro que te propone un viaje interior en cuanto a, mira, los problemas que te encuentres afuera, primero intentar resolverlos adentro, o resolverlos adentro y vas a ver cómo eso va armonizándose. Esto es un tema que, o sea, si me preguntaste, puedo hablar 3 días seguidos, porque tengo casi 20 años de práctica al respecto, pero siendo así muy puntual, la idea de que, a ver, lo uso mucho con Hackea tu realidad. ¿Por qué lo planteo en esos términos? Además de que me parece una buena vía de conectar esos dos mundos, el del hacker y el de la magia, porque te invita a plantear a la realidad como algo que uno puede manipular. Y la magia es eso. Bueno, vamos a cambiar la realidad con algunos pasos internos, generando casualidades, generando cuestiones que de pronto te ayuden a llegar a lo que querés llegar, sin andar pretendiendo cambiar a los demás. Esa es una de las claves, porque, digamos, y sin hacer de todo esto un coaching vacío de vos podés, dale, tú puedes y vamos a lograrlo, sino un viaje interior resolviendo problemas internos que tenemos cada uno. Creo que si andamos preguntando por el mundo, más en Argentina, que casi todos tenemos terapia o análisis encima, digamos, algún problema personal tenemos, y la magia te invita a plantearte, ok, de esa falla, de ese problema que te encontrás todos los días en alguna situación, ok, resolvela y a través de eso aprende a hackear tu realidad. Lo digo así yo. ¿Por qué? Porque los hackers trabajan mucho con encontrar el agujero en el sistema a través del cual penetrar, la famosa penetración de sistema. Tenés que encontrar algún agujerito en el sistema. Bueno, la realidad tiene algunos agujeritos. Ya que estamos en Argentina, puedo citar a Borges. En las grietas está Dios que acecha, dice Borges. En esos agujeritos de la realidad, esos errores, esas casualidades raras, hay chispazos de magia que uno puede llegar
hacer explotar y lograr resultados muy grandes. Digo, vengo de Barcelona, en plena pandemia viajé cuando no se podía viajar, creo que viajé 4 veces en 4 meses, aplicando estas cuestiones de encontrar, gracias a detectar en mí un error o un desvío o alguna cuestión que tengo que resolver, ir resolviéndola en mí, y la realidad, podemos decir así, tratando de decirlo rápido y también con los tiempos de la radio, la realidad va respondiendo armónicamente, va polarizándose hacia cuestiones que de pronto te empiezan a llegar señales, casualidades, gracias a enfocarse en uno, resolver la cuestión, no pretender cambiarlo a los demás, pretender que la economía resuelva los problemas, que la política resuelva los problemas, o que la ciencia algún día de esto resuelva los problemas. Uno, implicarse en lo que está sucediendo y encontrar por qué. Como yo decía, ¿por qué me encontré en aquel 2001 con que todo el tema del virus me explotó en la cara? ¿Y a dónde me llevó toda esa cuestión? A aprender de mí, a encontrarme con un camino que me ayuda a, de todo eso, hacer... bueno, yo de esto durante muchos años no hablé, y fue después de muchos años de análisis que me animé a decir, bueno, de esto puedo hablar, y de pronto empiezan a pasar cuestiones como esta, que me invitan a hablar a programas de radio. Pero creo que... lo más interesante de esto, si lo puedo matematizar en un punto, es ese concepto de hackea tu realidad. La idea de que cada uno tenemos una realidad que podemos hackear. Entrar a esa realidad por agujeritos que normalmente no vemos y crear ahí lo que queramos crear. Resultados, la vida que quieras o lo que te interese. Y todo eso, desde hace milenios, tiene el nombre de magia. Pasa que todavía es una palabra que aunque se está haciendo más popular, la gente tiene un poco de miedo porque atrás de eso también se han hecho mucha porquería. Y no es la intención. Qué increíble, ¿no? Siempre alrededor de indagar en tópicos y en conceptos y palabras que tienen un prejuicio alrededor. En su momento, los hackers y en este caso la magia. Hay como, me parece que hay mundos de distancia, pero también hay como denominadores comunes ahí, ¿no? Sí, siempre, bueno, y mucho con las palabras. Decía de lo de Ana Kournikova, si no era por el nombre, Ana Kournikova no hubiera funcionado. Eso es que la palabra, el nombre abre caminos, es algo que aprendí del psicoanálisis y que la magia dice mucho. Ciertas palabras, el abracadabra como palabra clave para crear, o sea, eso me fue conectando mucho con ese camino, el descubrir que las palabras tienen cierta función y van abriendo vías que uno ni se daba cuenta que podían llegar a estar ahí. Y ya que me preguntaste también de lo de magia, creo que esto no lo sabías, pero te lo comento, tal vez a mucha gente probablemente le interese. En esto, dentro de poco, no tenía pensado decirlo, pero ya que me preguntaste, aprovecho. Dentro de poco voy a estar participando de un congreso hablando de estos temas. Un congreso de magia iniciática, que si buscan en internet, magiainiciática.com, junto a un grupo que yo voy a estar hablando de este tema para emprendedores. Mis empresas las voy creando desde hace tiempo aplicando estas cuestiones. Un viaje interior, digamos, o estos pasos mismos que se pueden encontrar y conocer. Pero ahora el 12 y 13 de marzo voy a estar participando de un congreso que también está creado con la misma lógica. Con esto de, a ver, desde adentro de mí, ¿qué tengo que aprender de eso que me encuentro afuera y me parece tan molesto, tan que no puedo, no sé, no tengo, no debo? ¿Y qué puedo resolver en mí que me va a ayudar a atravesar todo eso? Está buenísimo. Verá, ¿dónde podemos encontrar más info de esto? ¿En alguna sucursal tuya online? Es un tema que, como decís, es objeto, me parece que de otra nota y de vuelta podríamos estar todo el programa hablando de esto, pero para seguirte el rastro de las actividades actuales. Eso desde ya contá con eso. Pero para el que quiere ahora enterarse más sobre lo que nos estás contando, ¿dónde lo puede encontrar? Magiainiciática.com. Si buscan así, lo van a encontrar. Además, como digo, conozco de programación y sigo trabajando en la parte de tecnología también en distintas empresas, la creé yo la página de ese lugar y ahí pueden ver las entradas y conocerlo. Lo interesante es que usamos, a la magia en distintas áreas. Algunos vamos a hablar de empresas, de emprendedores, de salud, de educación, distintas vías con las cuales usar a la magia como paradigma. Porque al fin y al cabo, yo hacía el chiste de los políticos, la economía, las religiones, la ciencia, mucho no están funcionando, si lo pensamos bien. Andan medio en crisis. No es que la política no es su mejor momento, la economía global, si no compraste Bitcoin se complica, y si compraste Bitcoin también, porque no sabes si sube o si baja. La ciencia anda ahí con algún que otro problemita también. De las religiones no nos metamos mucho porque tienen sus problemas un poquito más graves todavía.
y pensar, bueno, usemos otro paradigma. ¿Se puede crear realidad con magia? Sí, se puede. Y un montón de gente vamos a estar hablando de eso en ese congreso, entre otras cuestiones. Me fascina el concepto, ya me meto magiainiciática.com